queridos amigos y hermanos, en este día que el Señor esté llenando su vida de bendiciones, fortalezas de manera abundante. En este día quiero hacer un comentario el cual hace un tiempecito estaba inquietándome, el cual tenía en mi mente y en mi corazón hablarlo y traerlo para que ustedes también puedan pensar y analizar estas palabras. Mire, cuando Dios inició a constituir reyes, líderes dentro del pueblo de Israel, fíjense que Dios lo primero que hace es que revela a hombres de Dios a quienes iban a poner como líderes en el pueblo. Bien, Samuel, el cual fue un hombre escogido por Dios desde su niñez, ya que su madre lo dedicó al Señor desde pequeño. Fue un muchacho, fue un joven que se dedicó a su vida delante del Señor. Un hombre que vivía en el templo, un hombre que buscaba día y noche la presencia de Dios, y Dios hablaba a su vida. La palabra establece, usted puede leerse el 1 y 2 de Samuel, cuando la historia de Samuel, que hubo un tiempo donde la palabra de Dios escaseaba y quien hablaba al pueblo, dentro de lo que podemos analizar en la Biblia, el único que hablaba al pueblo era Samuel. Samuel, Dios le reveló el primer rey, si se puede, el primer rey de Israel, que fue Saúl. Dios le da especificaciones de la persona que iba a llegar donde él, y no obstante eso también lo ungió como rey. Luego que lo unge como rey, obviamente es puesto como rey en el pueblo de Israel. Pero acontece algo: Saúl se aparta de lo que era los mandamientos de Dios, comenzó a hacer las cosas como él entendía que tenían que hacerse. En una ocasión Dios habla a Samuel y le dice a Samuel que le dé órdenes a Saúl de sitiar un pueblo, de acabar con todo lo que estaba en ese pueblo, pero él desobedeció la palabra que venía por parte de Dios a su reinado, al mandato que le había dado. Mas sin embargo, entonces él, en vez de hacer lo que Dios le mandó a hacer, hizo lo contrario. Entonces esto y una que otras cosas hizo que él se apartara, o que Dios lo apartara de él. O sea, en el momento que nosotros somos puestos por Dios en ciertas posiciones y luego entendemos que nosotros tenemos que dirigirnos conforme a lo que nosotros queremos, entonces Dios nos rechaza, nos hace a un lado. En el momento que nosotros entendemos que podemos caminar por sí solos y no queremos escuchar a Dios ni al profeta de Dios, entonces Dios quita su mirada de nosotros y nos deja a la intemperie. Más adelante David, cual es el sucesor de Samuel, es puesto como rey, y también Dios trae a su vida palabras de correcciones, palabras de fortalezas también. En una ocasión Dios vio una acción que cometió, en esto, si se puede, menciono a lo que fue el momento donde él se llega a lo que era Betsabé, la mujer de Urías Eteo, uno de sus comandantes, de las personas que estaban peleando por él en la guerra. Y dice la palabra que esta mujer a través de esto quedó embarazada, y David buscó una y mil maneras de poder solucionar esto, pero todas las formas que buscó lamentablemente no se dieron, y tuvo que cometer un error, el cual fue mal delante de Dios. ¿Por qué menciono esta palabra, esta parte de la historia? Porque Dios revela al profeta que estaba a su lado lo que él había hecho, y le hace mención de esto mismo. Entonces Dios hace que el profeta se acerque a él, me parece que fue Natán, se acerque a él y lo corrija por la acción la cual había cometido. Fíjense, Dios, cada vez que nosotros estamos andando bien delante de él, él nos ve, pero cuando estamos andando mal también nos ve. Ahora, nosotros tenemos que aceptar la corrección que venga por parte de Dios. ¿Y cómo podemos recibir una corrección por parte de Dios? Cuando tenemos una persona que ande bien delante de Dios y hable palabra de Dios a nuestras vidas. Y no obstante eso, también debemos recibirla. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros líderes comunitarios, líderes políticos, líderes sociales, necesitan a su lado personas que anden delante de Dios, que busquen su nombre día y noche. No un pastor, no un
padre, no un apóstol, no un profeta. No. Necesita una persona que viva delante de la presencia de Dios de manera íntegra. Fíjense, en el principio, en el Génesis, podemos ver la historia del pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Egipto. Dios escoge a Moisés. Moisés se dirige a Faraón y Dios le da señales para que se la muestre a Faraón. Mas sin embargo, las personas, los consejeros que estaban al lado de Faraón, hicieron o quisieron hacer señales parecidas a las que Dios había mandado, pero lamentablemente las de ellos eran copias baratas. Las señales que venían por parte de Dios a través de Moisés eran señales poderosas, señales las cuales no podían ser vencidas por parte de ninguno que esté en esta tierra. O sea, hay personas que están al lado de los políticos, de los líderes religiosos, líderes comunitarios, que entienden o que le muestran, por así decirlo, una buena acción o una señal que ellos entienden que es buena, mas sin embargo no son buenas porque son derrotadas por parte de Dios. No todo aquel que hable bonito, no todo aquel que te tire filosofía, te diga una palabra que tú entiendas que es bien para ti, para tu vida, para los que te rodean, no todo el tiempo son buenas. Ahora, cuando viene por parte de Dios, sí es buena. Dios necesita personas que estén consagrados a Él todo el tiempo. Si bien podía mencionar la historia de Daniel, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, Nabucodonosor habló a uno de sus jefes dándoles especificaciones del tipo de personas, del tipo de jóvenes que él quería que busquen. Entre ellos podíamos mencionar, así como dice la Biblia, Daniel, podíamos mencionar Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron jóvenes escogidos con ciertas características. Pero sobre todo, a pesar de que eran personas que venían de linaje, eran personas que eran dedicados a Dios. Personas que no se contaminaron con comida del rey, a pesar de que supuestamente era para el rey. Pero ellos entendían que no era comida que Dios le agradara, ni que ellos tenían que consumir. O sea, no todo lo que se ve bonito, no todo lo que es real, es de bien para nuestras vidas. Más adelante, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, fíjense, Nabucodonosor busca a los sabios, sátrapas, a los magos, a lo divino, y dice una palabra muy llamativa. Tuve un sueño y mi corazón se entristeció, mi corazón se turbó. Pero el problema es que me olvidé del sueño. Y él quiere que le busque la interpretación del sueño. Y ninguno de los magos, sátrapas, adivinos, pudieron interpretar el sueño porque se lo había olvidado. Nabucodonosor, en medio de su ira, quiso eliminar a esos sabios. Mas sin embargo, el hombre de Dios, que andaba conforme a la voluntad de Dios, que andaba bajo su cobertura, bajo su revelación, vio que algo acontecía y actuó. Y aquellos que no pudieron hacer los sátrapas, los magos, los adivinos, los sabios, lo hizo el hombre de Dios. El hombre de Dios interpretó el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido y que se le había olvidado. O sea, aquellas cosas que esos consejeros políticos, consejeros sociales, no pueden hacer, no pueden revelar, lo hará el hombre que ande bajo la voluntad, bajo la comunión, bajo la cobertura de Dios. Líderes políticos, líderes sociales, líderes comunitarios, hombres de hogares, necesitan que Dios ande a su lado y la revelación por parte de Él. Necesitan buscar a alguien que esté a su lado trayendo palabra de Dios, de corrección, de ánimo. No solamente todo el tiempo palabra buena, también palabra de corrección, que nos ayuden a caminar derecho y seamos aceptados por la sociedad, seamos aceptados por la comunidad, seamos aceptados por el ámbito político y por último y no menos importante, seamos aceptados por Dios. Los hombres de Dios traen palabra de Dios, palabras que aunque nos duelan son verdaderas, aunque no nos gusten, pero nos ayudarán a mantenernos para siempre en el lugar donde estamos, o no para siempre,
nos ayudarán a mantenernos el tiempo que Dios ha determinado para nosotros. Así que estas son mis palabras. De esta manera podemos hacer que nuestra República Dominicana, que nuestros gobiernos nacionales e internacionales caminen mejor si tenemos a un hombre de Dios a nuestro lado. Dios le bendiga y Dios les guarde.